Haz de relatos de terror, ponte cómodo, apaga las luces de tu cuarto, ponte tus audífonos, tomarte un buen café mientras escuchas esta historia de terror. Origen de la loba. Con la experiencia que había tenido Damián con Juan en la cabaña al haberlos salvado a Kira la mujer loba, su amistad se hizo más sólida, para donde sea andaban juntos, no nada más en los viajes. Sin embargo, notaba que su amigo desde ese día andaba muy pensativo, como ausente, y eso le preocupaba. Entonces se lo preguntó así tajantemente, que si estaba enfermo porque lo veía raro. Juan le contestó que no, pero que si traía algo dentro de su pecho. Estaba consciente que era una locura y tal vez hasta absurdo, pero extrañaba a Kira y aunque trataba de no hacerlo no podía evitarlo. Damián al escucharlo sí se sorprendió y le dijo cómo era posible que esté enamorado de una mujer loba. Eso es inaudito, algo que no puede ser. Puesto que ella en momentos es una salvaje y podría hacerle daño en una de sus transformaciones al perder su instinto humano. Juan le contestó que estaba de acuerdo en lo que decía, pero era algo más fuerte que él y no lo podía evitar. Sin embargo, no debía preocuparse porque tal vez nunca volvería a saber nada de ella, así lo había sentido la última vez que se despidieron. La vida siguió su curso y ellos continuaron con su trabajo. Eran los mejores traileros que tenía esa empresa y su patrón estaba contento de contar con ellos. Cierto día que se les dio un viaje por esos rumbos, cuando ya venían de entregar la carga, eran como las 6 de la tarde y estaban por pasar el camino que daba a la cabaña donde sus captores los habían llevado. En ese momento Juan tuvo un mal presentimiento y se lo comentó a su amigo. Damián, al ver que estaba preocupado, le dijo que entrara por la brecha porque posiblemente su amiga Akira estaba en peligro. Juan sin pensarlo viró el volante y se internó en el camino que lo llevaría a aquella tenerosa cabaña. Ahí habían dejado los cadáveres, no tenían mucho tiempo y si aún no los encontraban para entonces estarían en descomposición. Media hora después llegaron a la cabaña, pero, para su sorpresa, solo vieron pedazos de unos cuerpos que habían sido devorados por algún feroz animal. Los demás habían desaparecido. Pensaron que Akira era la causante y que los acompañó a la carretera y se regresó para devorarlos saciando su apetito, pero a la vez tenían sus dudas, porque de haber querido lo hubiese hecho cuando los mató sin importar que estuviesen ellos ahí. De repente, empezaron a escuchar gruñidos en su alrededor. Ya estaba oscuro y de entre los árboles y la oscuridad brillaban un puñado de ojos rojos. Entonces, rápidamente salió una manada de lobos carroñeros dispuestos para atacarlos. Traían hambre y habían regresado por los restos que estaban esparcidos alrededor de la cabaña. Ellos fueron quienes habían dejado los restos regados. Juan y Damián corrieron al tráiler y se metieron en él para protegerse. Aquellos enormes lobos saltaron sobre el cofre del camión furiosos con sus fauces babeantes saboreando su presa. Le dieron marcha al camión y arrancaron por la brecha sin siquiera saber a dónde se dirigían. Por el brusco movimiento cayeron algunos de los lobos, y 2 de ellos fueron arrollados por las llantas del tráiler. Los demás siguieron tras ellos. Tratando de alejarse lo más lejos posible, al ir conduciendo vieron que se terminaba la brecha, solo se veían árboles y la oscuridad entre ellos. Los gruñidos y aullidos lobunos se escuchaban a una distancia de 200 metros. Al ir en su persecución, tomaron sus pistolas y se internaron en los árboles corriendo. No querían terminar en la panza de esos lobos hambrientos. Seguían corriendo, pero los lobos eran más rápidos que ellos y ya casi sentían que las fauces alcanzaban sus espaldas rasgando sus carnes. De vez en cuando disparaban sus armas, pero por ir corriendo y la oscuridad no daban en el blanco. Ya se sentían perdidos, cuando a unos 100 metros miraron una luz y apuraron más su carrera. Estaban exhaustos pero las ganas de vivir les daban fuerzas. Tampoco les quedaban balas y cuando llegaron a la luz vieron que era una cabaña, pero cuando trataron de entrar la puerta estaba cerrada. Le dieron fuertes golpes y gritaban que les abrieran pero nadie los escuchaba. En eso, aparecieron los lobos más hambrientos que nunca. Serían alrededor de 6 los que quedaban y los hombres se pusieron a la defensiva en posición para pelear hasta morir. 2 de los lobos saltaron sobre ellos iniciando el ataque. Antes de llegar a su objetivo ambos fueron recibidos por un par de enormes y filosas garras, quedando suspendidos a una altura de 2 metros por ellas. Después fueron lanzados por una descomunal fuerza rebotando entre los árboles. Era Akira, transformada en mujer loba, que había llegado en su auxilio.
luego se levantó en sus dos patas traseras y erguida lanzó un potente aullido desafiando a los demás lobos, quienes enfurecidos se abalanzaron hacia ella desatándose una feroz pelea, la cual no duraría mucho, porque aquella descomunal bestia con garras y fauces los destrozó en unos cuantos minutos, ni porque la superaban en número fueron capaces de hacerle daño alguno. Después solo quedaron los cuerpos destrozados. Juan y Damián sin querer habían llegado a la casa de Akira, allí vivía en la mitad del bosque, lejos de la civilización donde nadie pudiera encontrarla. Cuando se recuperaron del susto, Juan corrió hacia ella y la abrazó efusivamente transmitiendo con él todo lo que sentía por ella. Fue un encuentro muy emotivo porque afloró un amor poco común entre una loba y el trailero. Su amigo Damián se unió en el abrazo, estaba feliz de verla puesto que por ella había vuelto a nacer otra vez. Juan se dio cuenta que ese fue el presentimiento que tuvo al tenerla muy cerca, su esencia estaba ligada a la de ella y eso le hacía sentirla aunque estuviera alejada de él. Pero la loba además de eso, podía encontrarlo por medio de su olfato y su instinto de lobo, por eso había llegado justo a tiempo. Pasarían esa noche ahí y por la mañana continuarían su camino. Sin embargo, en ocasiones las cosas no salen como uno planea, a veces el destino es tan incierto y sorprendente que ni siquiera pasa por nuestra mente lo que está por suceder. Después de haber acabado con la manada de lobos entraron a la cabaña, estaba algo vieja, pero les cubriría el frío y los protegería de los animales carniceros, aunque estando con ella no corrían peligro. Únicamente sería peligroso si los atacaran seres lícans de la misma condición que Akira, pero a lo que ella sabía el que habitaba por esos rumbos le temía, porque las veces que se habían enfrentado estuvo a punto de perecer entre sus poderosas garras y mandíbulas, y si tuviese otro enfrentamiento ya no le perdonaría la vida. Ya estando dentro de la cabaña se desató una fuerte tormenta, entonces Akira les empezó a contar parte de su vida. Dijo que un día en esa misma casa vivía con sus padres y dos hermanos más, su papá trabajaba para una constructora talando árboles, por eso vivían en ese bosque, pero que cierto día apareció un ser descomunal rugiendo ferozmente. Nunca habíamos visto nada igual porque era un humano con rasgos de lobo muy descomunal. Mi padre tenía un rifle y aunque le disparó todos los tiros no le hizo daño, luego con su hacha defendió nuestra vida, pero aquella bestia parecía que nada podría matarlo, porque aunque le propinó tremendo hachazo este no murió, entonces nos atacó y mató a todos. Yo pude sobrevivir a su mordida, tenía 12 años y me recuperé extrañamente en pocos días. Una noche de luna llena, me transformé como él sintiendo mucha sed de sangre y empecé a alimentarme de animales. Al principio mi mente era irracional en las primeras transformaciones, pero poco a poco las fui controlando. Nunca había matado te conocí a ti cuando me arrollaste en la carretera y maté a quien quería hacerte daño. La tormenta hacía más sorprendente lo que aquella loba les contaba. De repente su plática se vio interrumpida por el estruendo de la puerta al ser derribada de un estrepitoso golpe. Akira, al ver quién la había derribado, se dio cuenta que aquella imponente figura era la misma que había matado a su familia. La furia que sintió al verlo hizo que su sangre hirviera al momento, y por inercia también se transformó en loba, pero aquel demonio no venía solo, llevaba consigo dos enormes lobos, nada más que aquellos perros salvajes no eran comunes, se veían más grandes y fieros, como si el lícan que los traía hubiese cruzado su sangre con la de ellos, para que se hicieran más poderosos, sin llegar a transformarse en hombres lobo. Al ver que Akira se convertía en loba, asusó a sus canes a atacar y estos de inmediato acataron su orden, la matarían para después hacerlo con los hombres, y entre los dos como perros rabiosos, mordían una y otra vez a la loba. Eran demasiado fuertes y estaban bien adiestrados, buscaban la garganta de Akira, sabían que solo así podían matarla, pero eso no iba a ser fácil, también era muy poderosa. La loba aún conservaba rifle y hacha de su padre. Al ver que estaba en desventaja, Juan tomó el hacha y Damián el rifle para ayudar a su amiga y defender su propia vida. Mientras la loba se debatía con aquellas fieras a muerte, el que parecía su amo con ágiles saltos, se fue directo a ella para matarla fácilmente entre los tres, pero los traileros también reaccionaron, y Juan logró asestarle un hachazo a uno de los perros entre nuca y cuello, el cual fue mortal porque casi le cortaba la cabeza.
Damián accionó el arma y le dio varios disparos a la otra fiera, no lo mató pero Akira aprovechó aquel momento y de una mordida en su cuello terminó de matarlo, sin embargo también estaba herida y necesitaba un poco de tiempo para que sanaran sus heridas, pero no lo tenía. El Lycan al ver muertos a sus bestias, lanzó un gruñido y furioso se abalanzó contra los traileros y de dos manotazos los lanzó contra la pared dejándolos fuera de combate. Primero mataría a su líder. Después daría cuenta de ellos. Emitiendo un tremendo aullido, Akira le hizo saber que estaba lista para vencer o morir. El odio que sentía hacia aquel demonio por haber matado a su familia incrementaba su poder, y decidida se lanzó hacia él con sus filosas garras tensas como navajas de acero. Ambos deseaban matarse uno al otro. Fueron minutos de zarpazos y mordidas mortales pero ninguno caía, los potentes rugidos opacaban el ruido de la intensa lluvia y los truenos, hasta que solo se escuchaba eso, truenos y gotas caer en el techo de la cabaña. Minutos después Juan y Damián despertaban y miraron los cuerpos tirados en el piso entre un charco de sangre. Al pensar que Akira estaba muerta de su garganta salió un grito de dolor, pero en eso la lora se movió. Estaba muy herida pero no eran mortales, mientras que el Lycan tenía el cuello cercenado, había vengado a sus padres. Estaban en paz, desde entonces se quedó a vivir con ella. Siguió como trailero y en cada viaje se iban los tres siempre y cuando no hubiera luna llena. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así regálame un like y suscríbete porque eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir nos veremos en la siguiente historia.